regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. Pero, ¿qué significa atestar? Significa meter, significa introducir algo en otra cosa. Estamos hablando de protocolo, ¿verdad? Y estamos hablando de documentos. Entonces, es introducir en un protocolo los documentos que se tienen que protocolizar. Aquí en este, no sé si lo miran, un protocolo, se introdujo un matrimonio proveniente del extranjero. Ustedes pueden ver la foliación que tenía la hoja anterior. Vamos a ver aquí para que ustedes se tomen un ejemplo. Yo sé que para muchos esto ya es demasiado sencillo, pero la verdad que hay muchos que todavía no saben y no entienden lo que es protocolizar. La foliación, ustedes la ven aquí, no sé si la están viendo, es el folio número 32. Cuando nosotros, perdón, me equivoqué, estamos en atestados, no estamos en actas de protocolación, perdón. Entonces, atestar significa meter, introducir alguna cosa, es incorporar en el protocolo documentos que vienen a soportar el mismo protocolo. Les estaba poniendo un ejemplo de actas de protocolación, pero me perdí un ratito. Eso lo vamos a ver en unas semanas cuando miremos las actas de protocolación. Los atestados son aquellos documentos que vienen a ser soporte a nuestro protocolo. Cuando nosotros realizamos instrumentos públicos que van dentro del protocolo, siempre tenemos que dar algún tipo de aviso, tenemos que pedir, aunque sea, ¿verdad? Tenemos que pedir certificados de nacimiento. Todo eso pues viene a ser soporte a nuestro protocolo. Esos son los atestados. Dentro de los atestados podemos mencionar los avisos debidamente sellados que han de ser remitidos a los registros respectivos, avisos al director general de protocolos, avisos al al registro general de la propiedad en caso de testamentos, a la DIGECAM en caso de compraventas de arma de fuego. Entonces, todo lo que se refiere a soporte, al soporte que debe de llevar el protocolo. No vamos a dejar por un lado lo que es la regulación o el fundamento, ¿verdad?, legal de nuestros atestados. Entonces, leamos el artículo 17 del Código de Notariado. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Si no hubieran sido transcritos y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Revisemos el artículo 11. ¿Qué nos dice? El pago de derecho de apertura. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar? Y vamos haciéndolo como una manera de repaso. Tenemos que pagar por el derecho de apertura 55 quetzales, desglosados de la siguiente forma: 50 quetzales de derecho de apertura y 5 quetzales por el formulario impreso que nosotros la semana pasada pues vimos cómo se debía de llenar ese formulario. El artículo 18 nos regula lo referente al empastado que debe de llevar el protocolo. El artículo 18 nos indica el término o el plazo en el que debemos nosotros empastar el protocolo. En la práctica, realmente muchos notarios, y me incluyo, todavía no lo empastamos en ese lapso de 30 días que dice la ley. La mayoría media vez no les comunican o no les notifican que van a tener revisión de protocolo, no lo empastan casi hasta una semana antes. Mi revisión prácticamente es siempre de agosto a noviembre y les soy sincero, yo mando a empastar mi protocolo hasta una semana o 2 semanas antes de la
de la revisión del protocolo. Pues ahí no debería de ser así, pero prácticamente así es como se hace. En el artículo 18 nos dice, el notario mandará empastar el protocolo dentro de 30 días siguientes a su cierre. Comúnmente nosotros cerramos nuestro protocolo el 31 de diciembre. O sea que prácticamente para los primeros días de febrero deberíamos tener ya empastado nuestro protocolo. Sin embargo, no es así. Cuando se empasta el protocolo, podemos nosotros utilizar, y realmente siempre lo vamos a hacer, de un material duro, de un material oscuro. Hay personas que los hacen su empastado de un color determinado. Yo, por ejemplo, uso este Corinto. A partir del 2015 empecé yo a empastar del color Corinto con letras doradas. Esto es a discreción de cada uno de los notarios. Sin embargo, yo lo pido cosido. Ustedes pueden ver aquí que es cosido. Hay lugares donde lo hacen con tornillos, que hacen perforaciones y atornillan, y es prácticamente más sencillo a la hora de que a ustedes les vayan a pedir un testimonio o alguna reproducción de su protocolo. Yo no sé si está regulado en ley, pero no está regulado. Yo sé que no está regulado en ley, pero en la práctica lo que sucede es que hay criterios de algunos registradores. Por ejemplo, a mí me hacen mi revisión en la delegación de Zacatepeques. En Zacatepeques, antes, yo empecé a empastar así desde el 2015. Antes del 2015 llevaba mi protocolo, lo llevé un par de veces con cabal. En el 2014 lo llevé con tornillos. Del 13, 12 también lo hacía cosido. Un compañero de Escuintla me dijo que lo hiciera con tornillos, lo hice con tornillos y realmente me mandaron a empastar y a coser el protocolo. Me dijeron que no había seguridad jurídica dentro del protocolo porque se podían sacar los instrumentos fácilmente. Esto fue la registradora de la delegación de Zacatepeques y yo pues tuve que subsanar eso, tuve que llevarlo a coser y cambiar el empastado. Sin embargo, hace unos días fui a una imprenta en la capital y ofrecen el empastado con tornillos y les pregunté si era legal y si lo hacían así ahí en la capital y me dijeron que no había ningún problema. Le pregunté al notario que estaba realizando su empastado. Entonces prácticamente es criterio de algunos que si tenga que ir cosido o tenga que ir con tornillos, ¿verdad? Perforado, y solo le colocan los tornillos y unen las pastas. Entonces, realmente no sé cómo lo van a realizar, ¿verdad? En el artículo 19 nos dice, el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. En rigor, el protocolo, pues todos sabemos desde que empezamos a estudiar derecho notarial que el protocolo pertenece al Estado y únicamente nosotros somos depositarios. El hecho de que el notario o que nosotros los notarios paguemos por las hojas que vamos a faccionar, que adquiramos nuestro lote de hojas, esto no quiere decir que sea nuestro protocolo. Estamos comprando, no son nuestras hojas, no, que prácticamente estamos pagando el uso de ellas y nos están dando un lote de hojas de protocolo. Realmente nosotros somos depositarios del protocolo. En la Edad Media, pues se utilizaba que eran los notarios los propietarios del protocolo. Sin embargo, pues hubieron situaciones que se quedaban con el protocolo, los destruían, los quemaban y no había un registro
de lo que contenía ese protocolo. Entonces, no daba certeza jurídica como se da ahora con lo que es el derecho notarial y que solo somos depositarios del protocolo y deberíamos cada año pues entregar nuestro protocolo al Archivo General de Protocolos. Nosotros aquí en Guatemala pues realmente no hacemos esa entrega de protocolos, sino que los vamos guardando, ¿verdad? Porque se ven bonitos ahí en una librera, se ven bonitos ahí exhibidos. No devolvemos nuestro protocolo. Y a veces también por situaciones de honorarios. Si una persona necesita un testimonio del año 2014, pues nosotros le podemos extender ese segundo testimonio y podemos cobrar por extender ese protocolo, sin ese testimonio, perdón. Si ustedes lo entregan, pues tendría que ser el Archivo General de Protocolos. Si no consiguen al notario, pues es el Archivo General de Protocolos el que tiene que dar ese testimonio, ¿verdad? El artículo 20 del Código de Notariado nos dice: el protocolo no puede ser extraído del poder del notario sino en los casos previstos por la ley. Entonces, el notario tiene a su cargo el protocolo, debe de ser el depositario, el responsable de él mismo. Por lo tanto, podemos decir que resulta ilógico, resulta lógico que la ley apoye a efecto, salvo en los casos, dice, que son previstos por la ley cuando nos tienen que requerir el protocolo. Sin embargo, muchos también concuerdan y tienen razón que a la hora de empastar el protocolo, pues el notario se está desprendiendo del protocolo. ¿Y qué pasa con el principio de secretividad del protocolo? ¿Será que ustedes o las personas que son los que hacen los empastados no les dará curiosidad de ir a leer qué hay dentro del protocolo? Y si encuentra un testamento dentro del protocolo, ¿y qué pasa si conoce a los herederos o si conoce al el que va a heredar, ¿verdad? Entonces, ahí se está rompiendo la secretividad. Recuerden que el testamento, pues el testimonio especial se envía en plica, pero siempre queda en el protocolo la escritura donde se realizó cuando estamos hablando de testamentos comunes abiertos. Se colocan dos testigos. ¿Para qué tanta secretividad que dos testigos, que los testigos no tienen que ser familiares porque son testigos instrumentales? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se rompe ese principio de secretividad. Sigamos leyendo nuestra ley. Revisión de protocolo. Salvo en el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Entonces, ¿quién es el único que puede revisar nuestro protocolo? El inspector general, dice aquí, ¿verdad? El inspector de protocolos es el único. Claro que por averiguación sumaria, en caso de revisiones especiales, pues puede ser otra persona. Sin embargo, el único que lo puede hacer es el inspector y siempre en presencia del notario. En el artículo 22, consulta del protocolo. Las escrituras matrices, o sea, las que quedan en el protocolo, ustedes entregan testimonios, podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario. Tenemos que tener en cuenta que siempre es en presencia del notario, exceptuándose testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Los testamentos y las donaciones mortis causa, como muchos les llaman, así como sus correspondientes revocaciones. Acuérdense que el testamento es un instrumento que se puede revocar en cualquier momento.
y existen clases de revocaciones. Si nos vamos a Civil 3, pues recordamos que hay una revocación tácita, una revocación presunta, una revocación expresa del testamento. Entonces, la revocación expresa o la tácita que se pueden hacer en escritura pública, porque la tácita es cuando se vende la propiedad que ha sido en testamento, y la expresa es una escritura donde prácticamente está revocando ese testamento. Eso también, ¿verdad? Pues no puede ser motivo de revisión. Los testamentos y donaciones, pues como decimos, en particular en connotación y disposiciones de última voluntad y por ser actos personalísimos, no pueden ser consultados por cualquier persona. El artículo 23, pues nos habla del depósito del protocolo. Entrega del protocolo. Cuando hablamos de depósitos de protocolo, pues tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes clases de depósito. Podemos hacerlo porque el notario falleció, hay que ir a depositar su protocolo. Porque existe una inhabilitación, pues hay que ir a depositar su protocolo. Esa es un depósito voluntario, podemos decir, y lo vamos a ver más adelante. También cuando va a salir del país por más de un año, pues hay que depositar el protocolo. Si es menos de un año, pues lo tenemos que depositar en otro notario. Entonces son las clases de depósito que tenemos que tener en cuenta. Estos están regulados del artículo 23 al artículo 28 del Código de Notariedad. El artículo 23, leámoslo. Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviere en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos si se encontrará en la capital. Y aquí quiero hacer énfasis, ¿verdad? Porque esta ley es de 1947 y podemos darnos cuenta que solo existía director del Archivo General de Protocolos en la capital. Ahora prácticamente en todos los departamentos hay delegaciones del Archivo General de Protocolos. Si alguno de ustedes trabaja como procurador con algún notario, pues se darán cuenta que pueden llevar sus avisos, sus testimonios especiales a las sedes que hay en los diferentes departamentos. Entonces ahí prácticamente nos estamos dando cuenta que hay diferentes sedes del Archivo General de Protocolos. Los albaceas, leamos otra vez, los albaceas, herederos o parientes, pues ya sabemos nosotros quiénes son los albaceas, herederos o parientes, o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo. Recordemos que ahora pues existe la figura del depositario. Lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos si se encontrare en la capital o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o en un municipio. En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo deberá remitir dentro de 8 días siguientes de su depósito al referido archivo. O sea que si son de la capital, 30 días, aquí está el protocolo. Si son de los municipios, al alcalde, aquí está el protocolo. Y si son de una cabecera departamental, al juez de primera instancia, y ahí podrán decir ustedes que es ahí donde se debe de llevar. Entonces, en el artículo 23, todavía estamos. El notario, como se dijo, es responsable de la conservación y custodia del protocolo. Voy a ver si alguien me está haciendo alguna pregunta. No, hasta ahorita no.
Entonces, es responsable de la conservación y custodia del protocolo. Sin embargo, una vez fallece el profesional, la obligación se transfiere a las diferentes personas, que como nos dice la ley, pues son los albaceas, son los herederos, son los parientes, y tienen el plazo de 30 días para entregarlo a las autoridades respectivas, a efecto de que los tomos depositados en el archivo general lleguen al archivo general de protocolos, perdón. El artículo 24, leamos el artículo 24, estamos todavía en el protocolo, tenemos que llegar hasta el 29, vamos por el 24. Permítanme un segundito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Sí, fíjese que ahorita estoy en clase, ¿será que la llamo en un ratito? Sí, va, está bien, a las 7:30 la llamo, perdón. Gracias. Perdón, jóvenes, una llamada de urgencia, dice, pero bueno, vamos a continuar. En el artículo 24, estábamos en el artículo 24, Código de Notariado. El registrador civil, al asentar la partida de defunción de un notario, si esta ocurriera en la capital, dará inmediatamente aviso al director del Archivo General de Protocolos. Y si ocurriere en un departamento, al juez de primera instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. Cuando se realizan exhumaciones de cadáveres de una persona, ya sea en un cementerio autorizado en Guatemala, se debe de prestar o se debe de presentar siempre una constancia de haber inscrito la defunción. Eso es un requisito que nosotros debemos de llenar. Si nos vamos al Código de Salud, pues nos dice que ese es un requisito que se debe de presentar. También en la ley del RENAP, no me recuerdo en qué artículo, pero en la ley del RENAP también nos indica que se debe de inscribir en el registro civil de las personas RENAP conforme todas las defunciones que se han estado realizando. Cuando se inscriben las defunciones, pues sabemos que ahí está la profesión, algunas veces no está la profesión y eso me podrían preguntar, pero esto, si no está la profesión, no se puede dar. Pero cuando está la profesión, el registrador del RENAP pues tiene la obligación de informar al Archivo General de Protocolos que un notario falleció para que ellos hagan el requerimiento de la entrega del protocolo que está a los familiares o tienen que ver quién es el que tiene ese protocolo, ¿verdad? Entonces, en el artículo 25, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder está el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional a requerimiento del director del Archivo General de Protocolos hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Pues ya sabemos cuáles son los apremios legales. Están regulados en el artículo, ese sí me lo sé, 170 y 178 de la ley del organismo judicial que nos dice apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Entonces, esta es la forma de cómo se realiza el depósito de un notario fallecido. En el artículo 26,
entrega del protocolo por inhabilitación, y aquí podemos ver, bueno, qué es por una causal determinada cuando se debe de entregar el protocolo. Y miramos el notario que por cualquier causa, adelantemos un poquito y de ahí vamos a regresar para ver lo de los atestados. El notario que por cualquier causa quedar inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al archivo general en la capital y en el juez de primera instancia de los departamentos. Pues ya sabemos que ahora hay delegaciones. ¿Quién lo remitirá dentro de 8 días siguientes al referido archivo? También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al archivo general si así lo desea. Sí, aquí nos adelantamos un poquito porque estábamos en atestados y aquí pues les había puesto yo unos ejemplos de los atestados, pero me adelanté un poquito porque cuando se hacen las revisiones de protocolo, por lo menos la revisión ordinaria, que son cuestiones formales del protocolo, en las revisiones no van a entrar a ver cuestiones de fondo, qué dice ese negocio jurídico, qué no dice ese negocio jurídico, y eso lo vamos a ver en una de las características del instrumento público, ¿verdad? Que es la ejecutoriedad y la credibilidad, que todo lo que va dentro de un instrumento público, pues es cierto, que lo hicieron de buena fe, que las personas firmaron. Si el notario pues se arrepiente y lo hicieron anómalamente y él llega y dice, mire, yo hice en mi protocolo una escritura, pero fue anómala y toda la situación, eso no es prueba para que el instrumento lo vayan a redaguir de nulidad, ese negocio jurídico. Entonces, miremos los alcances que tienen los instrumentos públicos notariales. Y por eso, para mí es importantísimo que ustedes pongan atención, se vayan conectando cada vez. En cuanto a la asistencia, vamos a hacer un paréntesis, pues no me han dicho otra cosa, pues tienen que seguirla enviando. Cuestión de 1 minuto, no les quita mayor tiempo. Manden su carnet y a la sede a que pertenecen, su nombre y carnet y sede a que pertenecen únicamente, ¿verdad? Entonces no se les complica mayor cosa. Dentro de los atestados, pues tenemos avisos a los diferentes registros. Aquí les coloqué un ejemplo de aviso para catastro, ¿verdad? Entonces, en este caso fue una para la municipalidad de Ciudad Vieja en el departamento de Zacatepeques. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de aviso. Ese es el que yo utilizo, ¿verdad? Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro, uno más bonito y todo. Media vez cumpla con lo requerido, ¿verdad? Datos del... Esta era una donación del donante, del donatario, el contrato, la fecha del testimonio, la finca que está inmersa en el contrato, el valor del contrato, el área. Si son desmembraciones, pues tienen que colocar la finca que formó y el área vendida, ¿verdad? En metros cuadrados, el lugar y fecha, y siempre pues piden la dirección y el número del notario. Pues ahí está la mía, no hay pena. Entonces son avisos catastrales. Esto lo tomé de la guía del Archivo General de Protocolos, y esto es lo que revisan en la revisión, valga la redundancia. ¿Cuáles son los atestados que van a revisar? Claro que no realizamos todos, ¿verdad? Porque depende a los instrumentos públicos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos para una empresa que solo se dedica a dar préstamos, solo mutuos, entonces no tenemos que enviar avisos a Catastro ni al DICABI, ¿verdad? Si somos una empresa que nos dedicamos o somos una oficina que nos dedicamos solo a compraventas de armas de fuego, pues tenemos que llevar nuestros avisos al DICABI y no vamos a cumplir con otros, pero hay unos que sí debemos de cumplir, y en la revisión es a lo primero que se van los inspectores, ¿verdad? Los que hacen las revisiones.
Entonces ponen recibo del pago de derecho de apertura. Este siempre va a ser el atestado número 1, el recibo del pago del derecho de apertura. Claro que cuando ustedes paguen les van a dar una boletita, ¿verdad? Donde dice apertura de protocolo. Esa también la tienen que pegar. Comprobantes y entrega de los avisos trimestrales. Esto sí o sí se tienen que entregar todos, ¿verdad? Bueno, hay unos que no vamos a ver ahorita. Por ejemplo, avisos trimestrales de testimonios especiales. Por fuerza tenemos que mandar testimonios especiales. Artículo 37 del Código de Notariado, 25 días después de que se haya faccionado el instrumento público. Si no cumplen, pues tienen ustedes que pagar una multa de 25 quetzales. Y si hay cierre de trimestre y no cumplieron, pues ahí sí van a ser inhabilitados y tendrán ustedes que cumplir con lo requerido, volver a habilitarse y la verdad que es un problema estar inhabilitado porque si ustedes realizan un instrumento público, por ejemplo, una compraventa que urge y ustedes no se han dado cuenta del listado de los notarios que han sido inhabilitados, pues envían su testimonio, envían su escritura para que la registren y suspendida, ¿verdad? Suspendida porque el notario se encuentra inhabilitado. Entonces, hay que cuidar eso, siempre hay que cumplir con lo del artículo 37. Testimonios especiales implica de testamentos o donaciones por causa de muerte. Claro que si realizaron testamentos o donaciones, ¿verdad? Si no les pidieron ninguno, pues no se lleva eso. Y vamos a ver cuando miremos los testamentos cuál es la redacción de esta clase de protocolos, perdón, de testimonio. Avisos de cancelación, si cancelaron algún instrumento público, avisos de protocolación de documentos provenientes del extranjero, sí realizaron y sí el índice, que es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo el testimonio del índice? Recordamos que cuando llevaron ustedes los testimonios y el índice es un testimonio, el índice, la reposición de ese protocolo. Entonces, es importantísimo que entreguen el testimonio de índice. Claro que si no lo entregan, pues ahora son inhabilitados, ¿verdad? Entonces, siempre hay que entregar el testimonio del índice. Tienen que enviar un aviso de que redactaron un testamento con los registros respectivos. Registro de que el roble, ahí funciona el segundo registro, el segundo registro de Quetzaltenango. Entonces debemos de cumplir con esos avisos y eso nos lo van a pedir en los atestados, en la revisión.
A veces se confunden con la plica. Recordemos que la plica es el testimonio especial, ¿verdad? Entonces, al registro de la propiedad, cuando es un testamento o es una donación por causa de muerte, no vamos a enviar nosotros copia, no vamos a llevar un testimonio, lo que vamos a enviar es un aviso, únicamente el aviso. Y al Archivo General de Protocolos, esa escritura le sacamos copia, la doblamos, la ingresamos en un sobre y la rotulamos, que es la plica, y eso lo vamos a presentar. Testimonio a timbre notarial de 25 quetzales y uno de 50 centavos. Entonces, si no cumplen tampoco con los avisos, pues en 15 días son 25 quetzales. 15 días para el aviso a los registros y 25 quetzales, ¿verdad? Al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el objeto de estos avisos? Si la persona fallece y van a iniciar un sucesorio, lo primero que debemos hacer, recordarán ustedes en su clase de Civil 4, el sucesorio es determinar si vamos a utilizar o vamos a llevar un proceso intestado o vamos a llevar un proceso testamentario. Y por eso es ese aviso, ¿verdad? Solicitamos nosotros los avisos a los registros y nos dicen efectivamente el señor tal y tal realizó testamento común abierto ante los oficios del notario tal y tal y tal, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos ir al Archivo General de Protocolos y pedir eso, lo de las plicas para poder iniciar nuestro sucesorio. Pero eso lo vamos a ver al final, todavía estamos con los atestados. Copia con sello de recepción de avisos presentados al Registro General de la Propiedad, de los testamentos o donaciones por causa de muerte autorizados. De los avisos. Copias con sello de recepción de avisos presentados a RENAP de los matrimonios celebrados. Recordemos, realizamos un matrimonio, lo protocolizamos y tenemos que adjuntar en los atestados los certificados de nacimiento, pero cuando nosotros registramos en el RENAP nos dan una contraseña que nos dice que lleguemos tal día. Cuando llegamos el día indicado, pues nos dan una hojita que nos dice que efectivamente el matrimonio fue registrado y ustedes es lo que colocan en sus atestados. No es el certificado de matrimonio, pero ustedes ya tienen la certeza de que ese matrimonio pues sí fue inscrito. Entonces nos vamos a los depósitos del protocolo. Habíamos platicado que tenemos que ver si es por ausencia por tiempo menor de un año, si es ausencia del país por más de un año, por inhabilitación, ya habíamos leído el artículo 26, o por fallecimiento. Y aquí por fallecimiento, pues habíamos colocado los artículos 23, 24, 25 del Código de Notariado y leímos el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial, que era lo referente a los apremios. Aquí les coloqué asteriscos en rojo porque en esta clase de depósitos sí puede existir una devolución que está regulada en el artículo 28. En caso de fallecimiento del notario, pues por lógica no existe una devolución del protocolo, ¿verdad? Cuando ustedes lo están solicitando. No sé si están escuchando, ya dice que está mala la señal. Si me pudieran escribir, si ya pueden, ya me escuchan bien. Regálenme un segundo, solo quiero ver si está bien conectado.
Perdón, me están indicando que ya está bien la señal, entonces no sé en dónde se quedaron para poder repetir eso. En, no sé dónde se quedaron para repetir o seguimos con esto, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de las clases de depósito de protocolo. Y tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que hay diferentes clases de depósito. Vamos a repetir eso. Tenemos depósitos por ausencia por un tiempo menor de un año. Tenemos ausencias del país por más de un año por inhabilitación. Tenemos, vamos a ver. Bueno, entonces, perdón, pero no sé, ¿verdad? Entonces seguimos por inhabilitación y entrega voluntaria del protocolo. En el artículo 26, pues nos dimos cuenta que en este artículo, pues se prevé otro motivo para entrega de protocolo, que es decir, cuando el notario por una causal determinada queda inhabilitado para el ejercicio profesional. Entonces, esta es otra causa de entrega del protocolo. En este segundo supuesto, ¿verdad? Del artículo 26, vamos a analizar que se prevé una entrega voluntaria del protocolo por parte del notario que lo ha tenido bajo su responsabilidad. Esto puede ocurrir especialmente por consideraciones de tipo personal, como el retiro, el deseo de ya no dedicarse al notariado, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto puede ocurrir en cualquier momento, que yo sea inhabilitado, que yo ya no quiera cartular, yo quiero entregar mi protocolo de una forma voluntaria, por lo que depende del libre albedrío del notario decidir la entrega del protocolo. Desafortunadamente, en este sentido, pues no existe una previsión sobre la posibilidad de que el notario, en este caso, dé una entrega voluntaria. Pueda tiempo después solicitar nuevamente la devolución del protocolo porque es su deseo continuar cartulando. Nosotros pensamos, ¿verdad? Estaba leyendo un libro que indica que se piensa que es posible hacerlo especialmente porque en este caso no existe impedimento para el ejercicio profesional. Y estamos hablando de la entrega voluntaria, no estamos hablando de la inhabilitación. Entonces yo quiero que hagamos énfasis en ese artículo 26. En el artículo 26, pues tenemos dos supuestos, ¿verdad? Tenemos por inhabilitación y tenemos por entrega voluntaria. La devolución por entrega voluntaria, pues dicen los que estudiaron el código de notariado, pues que sí sería prudente, ya que el notario no ha tenido ninguna inhabilitación. Entonces,
El artículo 37, el testimonio especial se realiza en hojas normales y no en papel especial, sí se realiza en hojas normales. Entonces tenemos lo que es la entrega voluntaria, la ausencia del país, que lo vamos a ver ahorita por más de un año, y la entrega por más de... En el artículo 27, pues nos indica: el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Entonces, en el artículo 27, primer párrafo, nos indica el término. Sin embargo, es importante platicar del término. Cuando se refiere, y ustedes van a encontrar en cualquier ley, la palabra término se está refiriendo a plazos, y eso no es porque por lógica así sea, sino que está regulado en la ley. Si nosotros nos vamos al artículo 206 de la ley del organismo judicial, ahí nos indica en disposiciones transitorias y finales, términos, artículo 206. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata del plazo y se estará lo dispuesto en la presente ley. Y recordamos, ¿verdad?, en sus clases procesales que en la ley del organismo judicial, en el artículo 45, está la forma de cómo contabilizar los plazos. Entonces, tenía que decir algo sobre esto porque, bueno, la mayoría no se confunde, ¿verdad? Sabe que término, plazo y número de días y todo eso, pues es lo mismo. Pero la ley del organismo judicial nos hace esa aclaración. Seguimos leyendo el artículo 27, que dice que nos remitirá al referido. En la ausencia del notario por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil. Ese notario hábil, pues sabemos que es el depositario, ¿verdad? Con la apertura del protocolo, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios. El director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá de remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que deba de ser depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar, quien lo solicite, los informes que le sean requeridos en relación del protocolo depositado. Seguimos leyendo. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio, la que proporcionará y mantendrá al día al director del Archivo General de Protocolos por el control correspondiente. De ahí vamos a regresar a esta diapositiva, pero nos vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo de aviso, ¿verdad? De un notario que va a salir del país. Entonces, como siempre, esta clave se las van a dar a ustedes cuando se vayan a juramentar a la Corte Suprema de Justicia y vayan ustedes a registrar su firma al Archivo General de Protocolos. Eso lo van a hacer el mismo día de la juramentación. Tienen que llegar y ahí hay un montón de mesas en el lobby de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes van firmando y sellando en cada mesa. Está el registro de la propiedad, está el Archivo General de Protocolos, está el registro de poderes. Ustedes se van registrando y así sucesivamente, y al final pues terminan con la juramentación
que ustedes han visto en algunas publicaciones de la Corte Suprema de Justicia ante los magistrados. Entonces, en ese momento, en el Archivo General de Protocolos, les dan su clave. La clave casi siempre empieza con la letra del primer apellido, guión, y el número, ¿verdad?, del que va a ser su clave. Señor director del Archivo General de Protocolos, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, número de colegiado, en cumplimiento del artículo 27, porque fue el artículo 27 el que leímos, del Código de Notariado, atentamente aviso que me ausentaré del país durante el periodo comprendido del 15 de agosto del 2021 al 15 de octubre del 2021 por lo que el protocolo a mi cargo quedará depositado en el notario Horacio Farfán Quino, cuya sede notarial está ubicada en Colonia El Roble, número 5, Jocotenango, Zacatepec. La antigua Guatemala, 15 de agosto del 2021, y como dice el artículo 27, firma y sello del notario depositante y firma y sello del notario depositario. En este caso es la mía y en esta es la del licenciado Horacio Farfán. Entonces, ahí pues ustedes se darán cuenta cómo se debe de realizar un aviso al Archivo General de Protocolos, y es un depósito que se debe de hacer porque se va a salir menos de un año. Se sale más de un año, pues se tiene que entregar al Archivo General de Protocolos. Continuamos con la reposición del protocolo. Lick, estando fuera del país, ¿puede ejercer la profesión? Me pregunta aquí Nelly. Sí, la ley del organismo judicial nos da la facultad de cómo realizar o cómo es la función del notario en el extranjero. Y es un muy buen negocio ir a realizar documentos en otro país y venir aquí a protocolizarlos y que surtan efectos. Y hay notarios pues que se dedican únicamente a eso, que van, hacen los mandatos en cualquier estado de Estados Unidos, hablando de allá. Ahí en Canadá nos mandan los mandatos ya realizados por notario guatemalteco, aquí los protocolizamos y ya podemos realizar cualquier clase de negocio jurídico o un contrato o una declaración de voluntad, ¿verdad? Entonces, se puede llevar dentro del protocolo. Entonces es importante que ustedes sepan también las funciones. Alguno de ustedes pues se va a dedicar a ser notario en el extranjero, sin embargo tienen que tener domicilio aquí en Guatemala, no pueden estar viviendo allá únicamente, sino que tienen que tener un domicilio aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo no soy el que agrego a los compañeros, yo prácticamente a mí me agregaron en este grupo. Entonces, no sé si pudieran ver ustedes quién es el administrador y tal vez nos hace el favor de ingresar a los compañeros que no están dentro del grupo. Siempre y cuando surta efectos en Guatemala, sí, pues por supuesto, ¿verdad? Esta es la función que ustedes tienen. Ya se encuentra lleno, dice. Yo me mandaron un enlace todavía, lo mandé hoy, yo creo que todavía ingresaron algunos compañeros con el enlace de invitación, ¿verdad? Entonces, por ahí podrían ustedes hacer. Y si no, pues van a tener que emigrar a otro grupo, ¿verdad? Uno de Telegram, pero no me autorizan ingresar a esos grupos, a menos de que sean solo los que están recibiendo este curso, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo pueden hacer ustedes y mandarme las preguntas por WhatsApp, ¿verdad? Aquí hay 257 participantes. Bueno,
Ya tomamos un pequeño descanso, continuemos pues. Reposición de protocolo. El protocolo puede perderse, puede destruirse, puede deteriorarse, caso en que es necesario reponerlo. Ante esta circunstancia, el notario debe dar aviso al juez de primera instancia, el cual deberá instruir averiguación. Terminada la misma, resolverá declarando lo procedente, la reposición del protocolo, y en el caso en que exista delito, mandará que se inicie el respectivo procedimiento penal, incluso en contra del propio notario. Al declarar procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios especiales enviados por el notario. Puede ejercer un servidor público la profesión, esto ya lo vimos, fue la primera clase que vimos, entonces ahí en el artículo 4 o del 1 al 7, prácticamente en el 4 ustedes pueden ver si los servidores públicos pueden ejercer el notariado. Todos los que no tienen relación de dependencia, claro que pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, si son 029 o lo que sea, pues ahí sí pueden ejercer el notariado, y ahí nos dice el artículo 4 del código que lo que no lleve aneja jurisdicción pueden ejercer el notariado. Entonces, el protocolo puede perderse. Yo creo que me adelanté un poquito. Vamos a ver. Inspección y revisión. No, ahí estamos. El protocolo, pues ya dijimos que se puede perder, ¿verdad? Si no existieran testimonios vamos a ver, aquí en el 2 me perdí. Al declarar procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios especiales enviados por el notario al Archivo General de Protocolos, y por eso es importante, ¿verdad?, que se den esos testimonios especiales y se dé el testimonio del índice. Si no existieran testimonios en el archivo, se pedirán las copias o duplicados que hubieran en los registros, y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Esta citación se dará por avisos en el Diario Oficial y otros de mayor circulación. Si no fuere posible reponer todas las escrituras, el juez tendrá que citar de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que las escrituras contenían, y en caso de desacuerdo o incomparecencia, los interesados tendrán que recurrir a un juicio en la vía ordinaria. Y aquí podemos ver otra vez el juicio ordinario. Hoy en la tarde estaba dando por disposición de la ley, ¿verdad? Y cabal en el artículo 94 del Código de Notariado, pues está regulado la vía ordinaria, ¿verdad? Aquí les coloco un esquema prácticamente en pasos sencillos cómo se debe de reponer el protocolo. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, puede ser que lo hayan destruido. He visto casos donde las secretarias son nuevas y a un compañero le pasó, la dejó que imprimiera unas escrituras, la secretaria pues no tenía nada de experiencia, no sé ni por qué la contrató, ¿verdad? Entonces empezó a imprimir, no le casaba en las hojas, ella venía, las rompía y las tiraba al cesto. Y cuando él regresó y se dio cuenta de eso, pues ahí sí tuvo que retirarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí hubo una destrucción del protocolo, entonces se le tuvo que dar aviso al juez de su domicilio para su reposición. Esto está regulado en el artículo 90 del Código de Notariado.
Sabido esto, el juez debe de instruir la averiguación que corresponde y al terminarla debe declarar procedente la reposición y en caso que hubiere sido delito, mandará que se abra el procedimiento criminal contra los presuntos culpables. Artículo 91 del Código de Notariado. Siguiente etapa. Al ser declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copias de los testimonios enviados correspondientes al protocolo que deba de reponerse. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que si sí existen esos, pues ahí se empieza a reponer el protocolo y no tenemos que seguir de acuerdo a los demás artículos. En caso de la inexistencia de testimonio, se pedirá las copias que hubiere en el registro de la propiedad y se citará a los otorgantes e interesados, aquí se me fue esto, previniéndoles de la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Artículo 2 del Código de Notariado. La citación se hará por avisos que se harán en 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de mayor circulación en la localidad, pero si existiere testimonio del índice, se utilizará para que los avisos se coloquen en la nómina de los otorgantes. Si no fuere posible la presentación de testimonios, copias legalizadas, pero las escrituras fueron inscritas en el registro de la propiedad, el juez pedirá certificación de las partidas del registro de la propiedad, los duplicados, y si faltara reponer alguna escritura, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos de tales escrituras contenidas. En caso de desacuerdo de los otorgantes, pues podrán irse al juicio ordinario, ¿verdad? Porque no están de acuerdo con los puntos que se dicten aquí en esta escritura y con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros, con la debida. Revisión de protocolo, pues tenemos revisiones ordinaria, extraordinaria y especial. En caso de delito, pues es la revisión especial la que se va a llevar. Esto está regulado en el artículo 84 al artículo 89 del Código de Notariado. Entonces, todavía estamos a tiempo, jóvenes. La semana 5, pues es el instrumento público. Nosotros ya eso lo manejamos bien. ¿Qué sucede con lo que el protocolo que el notario entrega voluntariamente? Pues no sé qué pueda suceder, ¿verdad? Solo se entrega, ellos lo reciben y ahí lo tienen en depósito. Si es por voluntario, ustedes pueden pedir la devolución si quiere volver a cartular. Lick, la otra semana tendremos examen con usted, no les sé decir, no tengo yo acceso al calendario y tampoco tengo acceso a lo que les van a preguntar, no sé ni qué les van a preguntar, entonces yo no califico, de una vez se los digo, ¿verdad? Entonces, si me mandan que no les calificaron bien, que no sé qué, pues eso sí se va de mis manos. Yo solo les doy la clase de 5:45 a 7:15 o a 8 de la noche hoy, ¿verdad? Entonces, no es broma. Artículo del 84 al 89 del Código de Notariado, pues las revisiones del protocolo. Y dentro de las revisiones del protocolo, pues casi solo son situaciones de forma. Aquí encontré un librito que me dieron del Archivo General de Protocolos ya hace muchos años. Entonces, ¿qué es los aspectos que se revisan en las inspecciones y revisiones de protocolo? Del empastado, pues tienen que revisar el empastado para inspeccionar la forma en que se encuentra el empastado, el tomo de protocolo y sus atestados, la foliación del instrumento público, eso sí lo tienen que revisar, la correlatividad del número de orden y registro de las hojas de papel sellado especial para protocolos, el número de instrumentos con que consta, la fecha de apertura del protocolo,
la cual debe de ser posterior y coincidir con la fecha de pago del derecho de apertura, la fecha de cierre del protocolo, y si la razón de cierre está firmada, coincide con el contenido del protocolo y el índice. Por eso mandamos nuestros testimonios. El índice debe de estar firmado y sellado, cubrir el impuesto fiscal correspondiente y coincidir con el contenido del protocolo y la razón de cierre. Razones marginales, si hay verdad de ampliación o si no hay anotaciones en... Entonces, si ustedes se dan cuenta en las revisiones, esto es lo único que entran a revisar, no entran a ver el contenido de las escrituras. En los atestados, pues los atestados que tienen en la diapositiva es lo que entran a revisar. Y hay observaciones derivadas de inspecciones que no necesitan intervención judicial, ¿verdad? Como que no foliaron protocolos sin foliar o foliado a lápiz. Pero hay que hacer la salvedad de que si va mal a la foliación, pues sí hay que hacer la enmienda de protocolo. Le voy a tomar fotos a estas dos del organismo judicial, que es susceptible subsanar sin intervención judicial. Cuando ustedes vayan a una revisión y les pongan un previo porque no cumplen con ciertos requisitos, hay requisitos que ustedes pueden llenar sin ir a una enmienda con el juez, ¿verdad? Por ejemplo, se les olvidó un recibo o algo, entonces solo es de que lo consigan, y si no lo consigan, pues pagan la multa y lo pegan y ya fueron al cumplimiento de ese previo que les colocaron. Pero también hay previos que solo se pueden subsanar como intervención judicial. Por ejemplo, si se les olvidó una hoja y dejaron una hoja en blanco, pues hay que hacer una enmienda de protocolo. Si las fechas no coinciden, la fecha 2 la hicieron en el 15 de mayo, la escritura 2, y la escritura 3 la hicieron el 15 de agosto, y le hicieron el 10 de agosto, no hay fecha correlativa, eso también es motivo de enmienda. Eso les voy a mandar una foto de eso para que se den cuenta. Entonces, el instrumento público, prácticamente tenemos 18 minutos para presentar. Dice finalización de la semana 4, o sea que la semana 4 la dividió en 2, pero es equivalente a la semana 5. Faltó explicar el domingo. No se ve nada. Otra vez. Porque no había nada, había una diapositiva en blanco ahí, ¿verdad? La enmienda es la corte o un juzgado. Me dijeron que solo un oficio que se presenta, o no es así. Sí, prácticamente usted tiene que presentar un memorial al juzgado de primera instancia de su domicilio, y ahí ustedes señalan en qué consistió el error. El juez pues le da trámite y les da una audiencia. En esa audiencia usted lleva el protocolo, realiza un acta, y esa acta usted la coloca en los atestados del protocolo, y cuando le toque revisión, pues usted llegaría ahí, ¿verdad? Les voy a compartir las diapositivas, entonces no hay problema. Bueno, entonces el objetivo de la clase para esta semana: que los estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de instrumento público, su definición, características, fines, clasificación, elementos personales e impugnación. Y vamos a empezar por ver qué es un instrumento público. Es el documento que el profesional del derecho notarial, el notario, el escribano, el cartulario, autoriza, facciona o crea con el objeto de hacer constar en el mismo las declaraciones de voluntad, las manifestaciones del consentimiento, negocios jurídicos que las partes que lo requieran, ¿verdad?
o contratan, le solicitan con su actuación validar los de fe pública, cubrirlos de plena prueba de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos indica que los instrumentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo por notario hacen plena prueba. También ya lo habíamos visto en la primera clase. Tenemos varias definiciones de autores, ¿verdad? Entonces, yo no creo que perdamos tanto el tiempo leyéndoles estas definiciones que ustedes pueden leer en su casa, ¿verdad? De qué es un instrumento público. Los fines del instrumento público, pues, son perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad, y eso es a través del principio de protocolo, pero tenemos que tener en cuenta que esto solo aplica para aquellos instrumentos públicos que van dentro del protocolo, porque los que están fuera del protocolo, como las actas de legalización, entonces esto no. Ahí estamos bien. Perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad. Entonces, los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, como las actas notariales, las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos, pues no tienen ese principio o ese fin de perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad. Servir en prueba, en juicio y fuera de él, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que los instrumentos públicos pues sirven de prueba en juicio y fuera de él. Si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 186, pues nos damos cuenta que nos indica eso realmente, ¿verdad? Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio, o por notario, funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, producen y hacen plena prueba. Artículo 186. Artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil también, miremos. Procedencia del juicio ejecutivo, los testimonios de escrituras públicas, documentos privados por el obligado, por su representante y reconocidos que tengan reconocidos ante juez competente, las actas de protocolización de protestos y documentos mercantiles, el acta notarial que conste el saldo que existen en contra del deudor. Entonces ahí podemos ver que todos los instrumentos públicos, ya sea dentro y fuera del protocolo, pues producen prueba en los procesos civiles y mercantiles y en alguna otra clase de procesos. Características del instrumento público: fecha cierta, garantía, credibilidad, firmeza, irrevocabilidad, inapelabilidad, ejecutoria, edad, seguridad y valor. Fecha cierta, pues es que la fecha de la creación del instrumento público, pues en lo que son las escrituras, en el artículo 29, numeral 1, nos habla de la fecha cierta y ahí podemos darnos cuenta que como es un requisito, la fecha que dice ahí es la fecha de creación del instrumento público. Entonces ahí no nos perdemos, incluso pues hay escrituras donde también se les debe de colocar la hora, como los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Garantía, pues cuando hablamos del principio constitucional de la seguridad, estábamos hablando que también era la seguridad jurídica, no solo la seguridad física que tiene que dar el Estado. Entonces, el instrumento público es una garantía para el cumplimiento de convenios y es al Estado a quien le interesa mantener el imperio del derecho en las relaciones entre particulares. Es importante destacar que el instrumento público que autoriza, por supuesto, el notario en el ejercicio de su función
notarial tiene la garantía y respaldo estatal, claro, por la fe pública que nos ostenta el Estado. De lo contrario, de cada documento que el notario autoriza, se estaría dudando de su validez. Y nos vuelve a remitir al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ustedes pues ese ya lo leímos, saben que todo lo que realiza el notario pues produce plena prueba. Credibilidad, claro que es creíble, ¿verdad? Todo lo que se basa en la fe pública que tiene el notario, esa presunción legal de veracidad que se le confiere al profesional del derecho notarial, que es el notario en el instrumento público, todos debemos de creer porque precisamente ha sido autorizado por notario en el ejercicio de su cargo. Tenemos algunos ejemplos de la credibilidad que se le da al notario por la fe pública que ostenta. Podemos hablar de testimonios transcritos. Los testimonios transcritos no va la firma de los otorgantes, sino que únicamente el notario en su razón coloca que están puestas las firmas ilegibles de tal y tal persona, la firma del notario, firma y sello del notario. Entonces, eso se lleva al registro de la propiedad. El registro de la propiedad inscribe esos testimonios que no van firmados por la fe pública que tiene el notario. También en el registro mercantil, cuando realizamos cambios de representante legal, podemos colocar en las actas de cambio de representante que solo firma el notario y no está firmando el que está solicitando la representación, ¿verdad? Entonces, por la credibilidad que tiene el notario, pues también, ¿verdad? Se cree que sí está firmada y que está haciendo arrogación de la persona que se está indicando en muchas situaciones, por ejemplo, en las asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, el registro mercantil nos solicita solo puntos de acta. ¿Qué quiere decir puntos de acta? Que nosotros tenemos a la vista el acta y solo damos fe de que la resolución que estaba ahí, pues nosotros la vimos y lo vamos a hacer ver en una certificación de punto de acta. No firma nadie, solo firma el notario. Firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Con respecto a la firmeza que genera el instrumento público, el mismo, además de servir como forma obligatoria o como medio de prueba indispensable de los actos jurídicos solemnes, el instrumento público produce firmeza consistente en llevar a efecto el conocimiento, constitución, traslación del derecho sobre el que verse el negocio jurídico causal. Por eso la firmeza del instrumento público se da, por ejemplo, en los contratos de compraventa, en los contratos de compraventa, de constitución de hipoteca al momento que se adquieren su eficacia legal, declarativa, constitutiva y traslativa. Entonces, las características, pues, es la firmeza que da el instrumento público. No es irrevocable a menos de que hagan una escritura, ¿verdad?, de rescisión. Es inapelable el notario por no tener un jerárquico. Todo lo que realiza el notario, pues, es inapelable. Claro está de que hay mecanismos de nulidad de instrumento público, de nulidad del negocio jurídico. Sin embargo, solo por el hecho de que yo ya no estoy de acuerdo, no puedo apelar en contra de ese instrumento público. Lo mismo nos dice la ejecutoriedad, que es el valor probatorio del instrumento público considerado por sí mismo por haber sido un notario. Esto pues ustedes lo pueden leer en su casa, no creo yo que tenga mayor explicación la seguridad que se da en el instrumento público, ¿verdad? El valor que tiene como prueba y fuera dentro de juicio y fuera de juicio, la permanencia que es de acuerdo al principio de protocolo que se debe de llevar.
Entonces, pasémonos a la clasificación de los instrumentos públicos. Cuando hablamos de clasificación de instrumentos públicos, tenemos dos clases de clasificaciones. Prácticamente son las mismas, porque la primera clasificación nos indica que se clasifican en instrumentos principales y en instrumentos secundarios. La segunda clasificación nos indica que se clasifican en instrumentos dentro del protocolo e instrumentos fuera del protocolo. ¿Por qué les digo que es lo mismo? Porque los principales son aquellos que van dentro del protocolo y los secundarios son aquellos que van fuera del protocolo. ¿Cuáles van dentro del protocolo? Pues ya sabemos y nos vamos al artículo 8 del Código de Notariado. Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y los demás documentos que el notario debe de insertar en el protocolo, ¿verdad? O que debe faccionar en el protocolo. Fuera del protocolo, ¿cuáles tenemos? Actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de documentos. Entonces, todas las actas, excepto las de protocolización, ¿verdad? Pero eso ya es porque nosotros la queremos protocolizar. Entonces, esos son los instrumentos dentro y fuera del protocolo. El instrumento público en la legislación guatemalteca. Les puse este artículo porque en la legislación guatemalteca siempre vamos a equiparar el instrumento público con la escritura pública y por eso si nosotros nos vamos al artículo 29 del Código de Notariado, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que el título son instrumentos públicos, pero lo que nos presenta el artículo 29 son los requisitos que debe de llevar una escritura pública. Entonces, la ley menciona división de instrumentos públicos dentro y fuera del protocolo, pero nos hace una equiparación o una semejanza entre la escritura pública y el instrumento público. En el artículo 31, pues miramos, son formalidades esenciales del instrumento público y nos mencionan las escrituras que no deben de faltar, los requisitos que no deben de faltar en una escritura pública. En el artículo 12 del Código de Notariado, pues vamos a ver apertura y cierre del protocolo. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea. La razón de cierre contendrá la fecha de documentos públicos autorizados y ahí nos damos cuenta también que la ley solo que toma las escrituras, toma los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, pero también nos indica que tenemos que indicar el número de documentos públicos. Entonces también o es escritura, es instrumento o es documento privado. Y el artículo 15, numeral 4, nos indica: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor el objeto del instrumento. Y si es una compraventa, es un mutuo, entonces tenemos que colocar lo del instrumento. Entonces aquí podemos ver la equiparación que hace la ley con la escritura y el instrumento público, pero nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad? Porque si vamos a leer más del Código de Notariado, nos vamos a dar cuenta de que sí, también hace referencia a otros. Licenciado, vamos a ver testimonios de la escritura original, protocolo, hay testados o lleva una aplación al margen. Esto debe de colocarse en la transcripción. Yo realmente son pocas las transcripciones que hago. Siempre utilizo el sistema de fotocopias con las razones al margen. Pero he visto que notarios no colocan los testados y no colocan
las ampliaciones, ¿verdad? Entonces colocan ya el instrumento ya redactado de una buena forma. No debería ser así. Yo realmente, le soy sincero, muy poco hago transcripciones. Una pregunta: ¿el testimonio de un testigo presencial de un hecho ilícito consignado en una declaración jurada tendrá valor probatorio en el proceso penal? Sí tendría que tener, ¿verdad? Incluso en el proceso civil tenemos declaración jurada, únicamente que sí tendría que tener el artículo 186 y tiene valor probatorio. Elementos personales del instrumento público. Yo creo que me voy a robar unos 6, 7 minutos o menos para explicarles esto, y ustedes pues... Entonces tenemos varios elementos personales dentro del instrumento público. Tenemos el sujeto, que es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura. Puede ser que en el acto jurídico produzca menoscabo o incremento o alteración en el patrimonio, pero siempre repercute en su esfera jurídica. Podemos asegurar que es el sujeto de un derecho o de una obligación. Parte es la parte o personas que representan un mismo derecho. Entonces, en una escritura pueden comparecer varias personas, pero siempre van a ser solo dos partes, ¿verdad? Pueden ser 5 los dueños, comparecen 5 como parte vendedora y comparece uno solo como parte compradora, o al revés. Entonces son las personas que forman o que representan un mismo derecho. Otorgante es quien da su consentimiento, quien directa o personalmente realiza el negocio jurídico, es el que aparece en la escritura pública. Los comparecientes son todas las personas que intervienen en un instrumento público, en una escritura pública. Si hay intérpretes, pues los intérpretes; si hay testigos, los testigos. Entonces son todos aquellos que van a comparecer dentro de un instrumento público, no solo el vendedor y el comprador, sino que todos, ¿verdad? El requiriente es en el acta notarial. El quien pide el notario que actúe es quien solicita sus servicios y comparece en el acta. Entonces es la diferencia con el otorgante. Es en la escritura, ¿verdad? El compareciente son todos los que van a comparecer en el instrumento, y el requiriente es el que requiere los servicios del notario para el faccionamiento de un acta. Los auxiliares del notario, pues tenemos testigos, que son testigos de conocimiento o abono, pues ya sabemos, son aquellos que van a identificar a la persona que no lleve documentos para identificarse. Entonces se va a auxiliar de 2 testigos de conocimiento o abono. Testigos instrumentales son todos aquellos que van a presentarse en testamentos, en donaciones mortis causa, y su función es dar fe de que el testador pues está en sus capacidades volitivas y en sus derechos civiles, ¿verdad? Testigos rogados o de asistencia son aquellos que firman cuando una persona no puede o no sabe firmar, y los intérpretes, pues ya sabemos que son los que van a dar su conocimiento sobre algún idioma o algún dialecto, ¿verdad? Entonces son los intérpretes. En el artículo 53, antes de terminar, casi 3 minutos les voy a robar únicamente, tenemos testigos instrumentales, requisitos para ser testigos. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no lo conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad. Impedimentos para ser testigos: no podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o no entiendan el español. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, excepto los rogados, ¿verdad? Ellos sí. Los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario y los parientes de los otorgantes,
salvo en caso de que firmen a su ruego, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamento o donaciones por causa de muerte. Entonces, la clase de los instrumentos públicos, pues, no era tan larga, ¿verdad? Entonces nos dio tiempo a terminar la semana 4 y la semana 5. Entonces, éxitos en sus exámenes, estudien bastante, no se confíen, estudien bastante. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana, les iba a decir, una feliz y bendecida semana. Muchas gracias, nos vemos ya sea dentro de 8 o dentro de 15 días, depende del calendario. Feliz noche.